El año era 2091. La humanidad había logrado un hito insospechado: expandirse más allá de los confines de su propio sistema solar. Lo que antes había sido un sueño de generaciones pasadas, ahora era una realidad consolidada. Navegaban por el vasto y frío océano del espacio, enviando misiones científicas y comerciales a los rincones más oscuros del universo. Y con esa expansión llegaron descubrimientos asombrosos: sistemas solares inexplorados, exoplanetas en órbitas improbables y fenómenos astrofísicos que desafiaban la lógica. Pero también surgieron misterios que ni la ciencia más avanzada podría explicar. Uno de esos misterios, el más perturbador, lo cambió todo. Comenzó como una anomalía distante que solo los observatorios más avanzados podían detectar. Las estrellas en una región lejana del universo simplemente se desvanecían. No se apagaban ni colapsaban en agujeros negros. No había supernovas ni explosiones. Simplemente desaparecían, como si alguien o algo hubiera borrado su existencia del lienzo del cosmos. Al principio, los científicos creían que se trataba de un error de los instrumentos, pero los datos persistían y no había explicación razonable. No quedaba más opción que investigar. La misión recayó en la Aegis, una nave de investigación de la corporación Ulises, equipada con la tecnología más avanzada y un equipo de especialistas elegidos minuciosamente. A la cabeza estaba la doctora Elena Marlowe, una astrofísica reconocida por su trabajo en anomalías cósmicas. Bajo su mando, el equipo debía adentrarse en lo más profundo de esa región del universo donde las estrellas desaparecían, con la esperanza de resolver el enigma. Lo que les esperaba, sin embargo, no era una simple anomalía. Era algo mucho más antiguo y mucho más siniestro. El fenómeno había comenzado 5 años antes, cuando los telescopios más avanzados del Observatorio de Rayos Cósmicos de Europa captaron un comportamiento inusual en una región del espacio. Al principio, el descubrimiento pasó desapercibido. Era solo una anomalía en las lecturas de una estrella lejana que parecía desvanecerse lentamente. Los astrónomos revisaron los datos con curiosidad, pero pronto comenzaron a notar un patrón. No era solo una estrella la que desaparecía, sino docenas, y luego cientos. Las estrellas que habían existido durante miles de millones de años simplemente estaban desapareciendo. No había rastros de energía residual ni explosiones visibles. Era como si nunca hubieran estado allí. La comunidad científica se dividió rápidamente. Algunos argumentaban que debía haber una explicación astrofísica que aún no entendían, una especie de colapso cuántico o una anomalía en la estructura del espacio-tiempo. Otros, como el profesor Andrei Ivanov, un astrofísico ruso de renombre, comenzaron a formular teorías más radicales. Es como si el universo estuviera contrayéndose, había dicho Ivanov durante una conferencia en la Universidad de Moscú. Como si el tejido de la realidad estuviera siendo devorado desde dentro. Quizás no estamos observando estrellas apagándose, sino una parte del cosmos que deja de existir. Elena Marlowe, quien asistió a esa conferencia, no pudo dejar de sentir una inquietud latente. Los datos mostraban algo que ella, ni nadie más, podía entender completamente. La corporación Ulysses, viendo el potencial en la investigación, la contactó poco después para liderar una expedición, no solo por la magnitud científica del fenómeno, sino por algo más. Elena tenía una obsesión personal con los misterios del universo, un deseo insaciable de comprender lo incomprensible. Esta sería la misión de su vida. La tripulación de la Aegis consistía en un grupo pequeño, pero élite. Kaminsky, el ingeniero jefe, era el veterano del grupo. Había trabajado en más misiones espaciales de las que podía contar, y era conocido por su capacidad de mantener cualquier nave operativa, sin importar las circunstancias.
Su actitud era despreocupada, con un humor negro que utilizaba para mantener a raya el estrés. Pero todos sabían que era un hombre de recursos inigualables. Arlen, el técnico más joven del equipo, era el optimista. Siempre dispuesto a ver el lado lógico de cualquier situación, creía firmemente que todo en el universo podía explicarse científicamente. Su entusiasmo contrastaba con la frialdad calculada de Naomi Telford, la segunda al mando, una mujer de carácter firme y mente estratégica. Mientras que Arlen veía posibilidades en cada desafío, Naomi veía problemas y soluciones. Tenía una reputación impecable como oficial, pero su falta de conexión emocional la hacía parecer distante. Finalmente, estaba el Dr. Patel, un biólogo que, a diferencia de los otros miembros de la tripulación, estaba más interesado en encontrar vida extraterrestre que en resolver el misterio de las estrellas desaparecidas. Para Patel, esta misión era una oportunidad para estudiar algo nuevo, algo que desafiara las expectativas humanas sobre lo que existía más allá de la Tierra. Con cada día que pasaba a bordo de la Aegis, mientras se adentraban más en la región afectada, la tripulación comenzó a notar pequeños detalles que les hacían dudar de sus sentidos. Los monitores mostraban fallos intermitentes, las lecturas de los sensores eran inconsistentes y, más inquietante aún, comenzaron a percibir que algo no estaba bien con las estrellas mismas. «Mira esto», dijo Arlen un día, señalando la pantalla principal de la sala de control. «Las estrellas no solo están desapareciendo, hay una especie de distorsión a su alrededor. Es como si el espacio mismo se estuviera doblando, estirándose». Elena revisó los datos con creciente preocupación. Lo que Arlen había notado no era solo un error en los sensores. La realidad alrededor de las estrellas parecía estar fragmentándose. Las leyes de la física dejaban de aplicarse, y todo lo que quedaba en esas zonas era un vacío total. Un vacío tan absoluto que no debería existir en un universo donde incluso los agujeros negros emitían radiación. «No hemos visto nada así antes», murmuró Elena, sus ojos fijos en la pantalla. «Es como si el universo estuviera siendo reescrito». Durante los primeros días, la tripulación debatió las posibles explicaciones. Tal vez los aliens están apagando las estrellas para ahorrar energía, dijo Kaminsky con una sonrisa cínica, encendiendo su cigarro electrónico. Arlen intentaba mantenerse optimista, buscando cualquier tipo de patrón en las lecturas, pero incluso él comenzaba a notar la creciente ansiedad que flotaba entre la tripulación. Su entusiasmo científico se desmoronaba lentamente, reemplazado por una sensación de inquietud que no podía explicar. Naomi, por su parte, mantenía la calma y el control, pero su frialdad habitual se intensificaba. Elena notaba cómo su tono se volvía cada vez más cortante, como si intentara aferrarse a un sentido de control en medio de lo desconocido. «Sigamos con los protocolos», decía Naomi cada vez que surgía una duda. «No podemos perder la concentración. Mantengámonos enfocados en la misión». El punto de no retorno llegó el 10º día de la misión, cuando la Aegis se adentró completamente en el espacio donde las estrellas habían desaparecido. La nave comenzó a experimentar fallos graves en sus sistemas. Las comunicaciones con la Tierra eran inestables, los sensores mostraban lecturas erráticas y la tripulación, incluso Kaminsky, se veía afectada por la creciente sensación de presión y vacío a su alrededor. Elena notaba que todos en la nave comenzaban a actuar de manera diferente. Kaminsky, el hombre que siempre hacía bromas para aliviar la tensión, empezó a perder el sentido del humor. Se volvía más reservado, más tenso. Arlen, el optimista, se mostraba cada vez más nervioso, hasta el punto de desarrollar insomnio, sus ojos enrojecidos por las noches sin dormir. «Siento que algo nos está mirando.
dijo Arlen en una conversación con Elena mientras revisaban los sistemas. No puedo explicarlo, pero hay algo allá afuera. Algo que no debería estar. Elena había sentido lo mismo desde el principio, pero no lo había admitido. Había algo en la oscuridad del espacio que los rodeaba que la hacía sentir vulnerable, como si estuvieran siendo observados no por una entidad física, sino por el propio vacío. La situación empeoró cuando el doctor Patel comenzó a quejarse de dolor de cabeza constantes. Al principio, lo atribuyó al estrés, pero pronto se hizo evidente que algo más estaba afectando a la tripulación. Los mareos y las alucinaciones se hicieron más frecuentes. Patel comenzó a ver cosas que no estaban allí, sombras que cruzaban los pasillos, susurros que provenían de rincones oscuros de la nave. Escucho algo, dijo Patel en voz baja, su mirada perdida. Hay algo en la oscuridad. Nos está llamando. Las cosas se intensificaron en la Aegis al día siguiente, cuando las estrellas que aún se veían en el radar comenzaron a desaparecer más rápido. La tripulación no sabía qué hacer. Cualquier intento de contactar con la Tierra había sido infructuoso. Solo obtenían estática en las comunicaciones. Esto no tiene sentido, dijo Arlen, frotándose las sienes. Las estrellas no desaparecen así. No es natural. No puede ser. Elena, que hasta ahora había mantenido una calma científica, estaba comenzando a dudar de sus propias capacidades. En su juventud, había leído sobre cómo algunos de los más grandes científicos en la historia habían enfrentado descubrimientos que desafiaban su comprensión del universo. Pero esto era diferente. Era como si el propio universo hubiera comenzado a desmoronarse, y ellos eran las únicas almas lo suficientemente desafortunadas para ser testigos. Naomi, a pesar de su compostura, comenzaba a mostrar signos de desgaste. La desconexión emocional que tanto la había caracterizado empezaba a disolverse bajo la presión insoportable de lo inexplicable. Yo sé que lo que hemos descubierto desafía completamente nuestro entendimiento de la realidad misma, insistía Naomi, su voz más rígida de lo habitual. Sé que el miedo está más presente que nunca, pero les pido que tratemos de luchar por mantener la calma. Estoy segura de que encontraremos una explicación lógica. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Pero todos sabían que eso era exactamente lo que estaba pasando. El miedo ya no era solo una amenaza abstracta, era palpable, creciendo dentro de cada miembro de la tripulación, alimentado por el vacío que los rodeaba. El doctor Patel había sido el primero en perder el control completamente. Su fascinación por lo extraterrestre había dejado paso a una obsesión malsana por la oscuridad que envolvía la nave. No es una anomalía, había comenzado a decir con más frecuencia, su tono cada vez más agitado. Es un vacío consciente, algo que nos está devorando. Su comportamiento, que al principio había sido considerado meramente paranoico, comenzó a preocupar a los demás cuando intentó salir de la nave en un estado de trance, afirmando que la verdad estaba allá afuera. Fue Kaminsky quien lo detuvo, justo cuando el doctor estaba a punto de abrir una compuerta de aire. ¿Qué demonios haces?, gritó Kaminsky, sujetando a Patel con toda su fuerza. Patel, con los ojos enrojecidos y la piel pálida, lo miraba sin entender. Los músculos de su rostro se retorcían en una sonrisa que era todo menos humana. Las estrellas nos han dejado, susurró. Nos están llamando. La oscuridad quiere que nos unamos a ella. Esa fue la primera vez que Kaminsky, el cínico veterano, mostró miedo verdadero. En los días siguientes, los episodios de Patel se hicieron más intensos. Murmuraba en sueños, hablaba de sombras que no estaban allí, y sus ojos, antes brillantes con el entusiasmo de un científico, ahora parecían vacíos. Parecía haber abandonado toda esperanza. Elena intentó hablar con él, pero fue inútil.
Patel ya no era el mismo hombre. En su lugar, había alguien atrapado en un abismo mental que ninguno de ellos podía comprender. Su mente se había quebrado ante la inmensidad de lo que estaba sucediendo. Elena comenzó a notar que los demás también cambiaban. Kaminsky, normalmente práctico y centrado, había comenzado a distanciarse del grupo, pasando más tiempo en los conductos de la nave, haciendo reparaciones que, según él, eran necesarias. Naomi, por su parte, había comenzado a dudar, su confianza en la misión y en sí misma desmoronándose lentamente. Arlen, el más joven y entusiasta, era quizás el que más estaba sufriendo. La falta de sueño lo estaba matando. Sus ojos, rojos y hundidos, se movían con rapidez, como si buscara algo que no estaba allí. A menudo se quedaba mirando por las ventanas, hacia la nada absoluta que los rodeaba, su mente intentando procesar lo que veía. ¿Qué pasa si no estamos destinados a estar aquí? Preguntó un día. ¿Y si esto es un castigo por haber ido demasiado lejos? Esa pregunta, que normalmente habría sido ridiculizada por la lógica científica de la tripulación, se quedó flotando en el aire como una verdad que todos habían empezado a aceptar, aunque nadie quería admitirlo. Las estrellas que quedaban comenzaron a desvanecerse más rápidamente. La oscuridad estaba consumiéndolo todo. El espacio se hacía más pesado, como si la propia realidad estuviera cediendo bajo una presión invisible. El momento decisivo llegó en el 20º día de la misión, cuando el cuerpo de Patel comenzó a cambiar. Lo encontraron en su camarote, su piel retorciéndose bajo una capa de sudor frío. Lo que más aterraba a Elena no eran sus palabras incoherentes, ni su mirada vacía, sino los cambios físicos que empezaban a manifestarse. Sus manos, antes ágiles y fuertes, estaban flacas y huesudas, como si algo en su interior hubiera comenzado a drenar su vitalidad. Su piel, que había sido de un tono bronceado, ahora parecía grisácea, como la de un cadáver. Pero lo peor era su respiración, irregular y forzada, como si algo dentro de él luchara por salir. Está desintegrándose, desde dentro, susurró Arlen con horror, mientras miraba el cuerpo de Patel retorcerse en la cama. Kaminsky, que solía ser el hombre que lo veía todo desde una distancia pragmática, se quedó en silencio, sin ninguna broma que ofrecer. La muerte no era desconocida para él, pero esto no era muerte. Esto era algo peor. Patel, ahora incapaz de hablar, solo emitía gruñidos sordos, y cada movimiento de su cuerpo parecía una lucha desesperada por mantener una forma humana. Fue en ese momento cuando Elena lo entendió. No era solo la mente de Patel lo que había sido consumido. La oscuridad que los rodeaba no solo afectaba sus mentes, sino también sus cuerpos, descomponiéndolos lentamente. Esa noche, Patel dejó de moverse. Su cuerpo se había reducido a una cáscara flácida, apenas reconocible. Pero, aún muerto, su rostro mantenía esa sonrisa perturbadora, como si hubiera encontrado algún tipo de verdad en su sufrimiento. Una verdad que nadie más quería conocer. Kaminsky fue el primero en hablar después de horas de silencio. Esto no es una misión. Es una sentencia de muerte, dijo, su voz llena de una amargura inusual. Elena lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que Patel comenzó a cambiar. El vacío alrededor de la nave ya no era solo una anomalía astrofísica. Era algo más antiguo, algo que no respondía a las leyes del universo que ellos entendían, algo que estaba devorando su realidad, y lo haría con cada uno de ellos. Arlen, ahora más paranoico que nunca, no podía soportarlo más. «No puedo quedarme aquí», gritó, golpeando las paredes. «Tengo que salir, no puedo quedarme». Naomi trató de detenerlo, pero Arlen se lanzó hacia la compuerta de la nave.
abrió la escotilla de emergencia antes de que cualquiera pudiera detenerlo, y en un parpadeo desapareció en el vacío exterior. Solo el frío y la nada le dieron la bienvenida. Su cuerpo flotó, inerte, desintegrándose lentamente mientras se alejaba de la nave. Elena sintió la desesperanza tomar el control. Sabía que pronto todos correrían la misma suerte. Ya no había vuelta atrás. No había manera de escapar del destino que les esperaba. La oscuridad lo consumió todo. Kaminsky fue el siguiente en caer. Su mente, antes pragmática y fuerte, se desmoronó completamente. Los últimos días los pasó murmurando incoherencias, rasgándose la piel, intentando arrancarse algo que, según él, estaba creciendo dentro de su cuerpo. Elena lo encontró muerto en su camarote, su piel desollada y su rostro congelado en una expresión de horror absoluto. Finalmente, solo quedaban Elena y Naomi. Ambas sabían que el fin estaba cerca. Ya no quedaban estrellas, ni luz. Solo un abismo infinito que lentamente las tragaba. ¿Crees que todo esto fue un error? Preguntó Naomi en su último suspiro, sus ojos vacíos, mirando hacia el espacio. Quizás nunca debimos venir aquí. Elena no respondió. No había palabras para expresar el horror que sentía. Ya no quedaba nada, ni misión, ni ciencia, ni respuestas. Solo el vacío. Un vacío que se extendía más allá de la comprensión humana y que ahora reclamaba su último aliento. Elena se sentó en la sala de control, rodeada de oscuridad, sabiendo que no había escapatoria. No podía huir de algo que siempre había estado allí, algo que había estado observando desde el inicio de los tiempos. La Aegis era solo una víctima más, una chispa apagada en la vasta sinfonía de la destrucción cósmica. Cuando la oscuridad finalmente la envolvió, no hubo dolor, solo una aceptación fría y vacía. Las estrellas habían desaparecido, y con ellas, la esperanza.